Son las 11:22 minutitos derechito. Voy al encuentro de un querido amigo también, al que respeto mucho. Él es el titular de FUNEPE, pero a su vez es economista y siempre es muy interesante escucharlo. Estoy hablando del doctor Cristian Módolo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, María Herminia, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Gracias. Bueno, ayer vi con atención, te cuento que lo leí, ya era bastante llegando a la medianoche, por lo tanto no sé si leí bien porque suelo levantarme muy temprano, pero el informe que tuviste la gentileza de enviarme sobre Santa Fe, me llamó la atención, porque ese informe daría, si lo leí bien, como que el 2024 fue un gran año productivo para Santa Fe. No sé dónde está el talón de Aquiles, en todo caso, que vos creo que en las 30 y pico de páginas lo describís también. Uh-huh. Bueno, el 2024 podríamos decir que es el mejor de los últimos años que tuvo la provincia y que tuvo el país. Pero ¿por qué en particular el 2024 fue un buen año? Porque el 2023 y el 2022 fueron un desastre en materia productiva. Y concretamente la sequía para la provincia de Santa Fe fue mucho más... un minuto, Cristian, te paro un minuto ahí. ¿Sí? ¿Fue el mejor de qué? ¿De qué periodo fue el mejor? Desde la pandemia para acá fue el mejor año, el 2024. Bien. Desde la pandemia. Y si me apurás un poquito más y me hablas de la década, decime desde el 2015 a esta parte, te diría que fue el segundo mejor año, porque los mejores años de los últimos 10 estuvieron en el 2017, en el 2016, y después de ahí la Argentina y la provincia fue de alguna manera cayendo, subiendo, y no pudimos superar todavía, ni en la provincia, ni en la nación, en la producción y la riqueza que se generó en el 2017, que fue el techo más alto que pudimos alcanzar. Está bien. Entonces, cuando uno ve en perspectiva, el 2024 fue muy buen año en comparación al 2023 y 2022, que en Santa Fe la sequía fue un desastre mucho más, con consecuencias mucho más negativas que lo que fue la pandemia, desde el punto de vista estrictamente productivo. Por eso fue un buen año el 2024. Claro, perfecto. ¿Y qué, digamos, de esta bonanza, qué punto flojo le ves vos a lo ocurrido en el 2024 desde este punto de vista económico productivo? Mirá, el 2024 fue un muy buen año en comparación al resto y dejó para el 2025, es decir, para el año pasado, un muy buen impulso. Entonces en el 2025, que fue el año electoral, tenés un muy buen primer trimestre en Santa Fe y en el país, pero en Santa Fe un poquito mejor que el resto del país. Un segundo trimestre en el año pasado bueno, pero ya el tercero fue regular y el cuarto fue muy malo. Entonces el primer semestre hizo los deberes. En el segundo semestre, digamos, fuimos promediando con el primero y terminamos un año positivo en la provincia, pero como consecuencia de que fue un arranque muy bueno, producto de lo que se venía arrastrando del año anterior. En el 2024 fue un muy buen año de la cosecha, fue el año de la devaluación, hubo un ingreso significativo, o sea, hubo elementos que explicaron esa bonanza, que perduró un poquito del 2025 y se fue apagando. Y empezaron los problemas, empezó en el segundo semestre los problemas, ya con el modelo económico poniendo en evidencia los errores y las fallas de origen, que al principio no se notaban, pero se empezaron a notar. El año pasado tuvimos 4 corridas cambiarias muy fuerte contra el peso, y la elección, el año electoral, un año donde se desarmó el calendario desde abril en adelante, Santa Fe siendo la que pica en punta, fue un año muy difícil atravesado por lo político y eso generó un poco más de ruido, pero lo concreto es que el 2025 fue menos expansivo que el 2024 y el arrastre para el 2026, como fue regular el año pasado, es malo. O sea, el 2026 a nivel de crecimiento va a ser un año más bajo de lo que fue el 2025. Si lo tenemos que poner en escalerita, estamos un escalón más bajo de lo que fue el año pasado y el año pasado un escalón más bajo de lo que fue el 2024. De ahí esta explicación de por qué venimos de mayor a menor, ¿no? Decime, Cristian, estamos conversando con el doctor Cristian Módolo.
¿Qué perspectivas tenemos? Porque ayer, ayer jueves, los días que yo escribo para Infobae, conversé con un par de ministros de Economía. Y la verdad que algunos, ni te cuento los que están fuera de la zona centro, ¿no?, que sienten que no llega el momento de no saber cómo pagar salarios. Los de la zona centro, un poquitito, si querés, menos preocupado, pero no tanto, con una coparticipación que me decían es menor a la inflación mensual la que le envían. Y lo que más me preocupó a mí, y lo comparto con vos, es que uno de mis interlocutores, que por supuesto no doy los nombres porque viste, son situaciones complejas y ellos prefieren hablar así, y obviamente que el periodismo hace, al menos en mi caso, es un sacerdocio, ¿no?, el off. Y me decía uno de ellos, dice, el problema es que no figura en la caja de herramientas del gobierno la idea de la demanda del mercado interno, no sé, del ruido de las máquinas. No figura. Así es. En el artículo que publicaste explicaste muy bien el fenómeno de las finanzas provinciales. Ya no se habla de aumento de sueldos, sino que hay que pagar los sueldos. Ese es el principal desafío hoy por hoy de los tesoreros de cada una de las provincias. Y es que ahí también se ve reflejado los problemas que genera este esquema macroeconómico. El esquema macroeconómico que definió el gobierno lo definió allá por diciembre del 2023, y algunas de las piezas que componen este esquema fueron puestas falladas. Las fallas al principio no se notaban, hoy se notan muchísimo, y las fallas están reflejadas en la actividad económica. La actividad económica interna, el mercado interno, este esquema económico no le cae bien, no le asienta bien. Y lo que vos mencionás de que no está dentro de la caja de herramientas la demanda interna, es porque el esquema ideológico, la política que llevaron adelante, la definición de política económica que llevaron adelante, no plantea la producción y el trabajo como eje central. Es la renta la que genera, el flujo es lo que genera para este esquema económico la riqueza. Por lo tanto, todo aquello que genera renta extraordinaria, como puede ser vaca muerta, o como puede ser el litio, o como puede ser el resultado de la producción agrícola, la renta que genera el recurso es lo que se privilegia, no la producción y el trabajo. Entonces ahí entramos a ver cuáles son los sectores que están más castigados, y coincide con esta lógica. Los sectores de la industria, transformadores, los sectores del comercio, en su gran mayoría, los sectores del servicio que vinculan a la actividad económica interna, que están vinculadas a la realidad y a la cotidianidad, los servicios de transporte, por ejemplo. Cuando vos ves los servicios de transporte, se han descompuesto los números, bueno, te das cuenta de que eso es demanda interna. Ese país urbano, pampeano, es el que está sufriendo hoy las consecuencias, pero es el que paga impuestos, y el que de alguna manera arma la recaudación del tesorero, que después dice, no me alcanza para pagar los sueldos, ¿no? Ahí está el esquema manifestando los problemas de funcionamiento. Como en el mercado laboral ocurre exactamente lo mismo. El mercado laboral también tiene su correlato. Cierran las empresas y obviamente el problema de la desesperación laboral es una situación que se manifiesta en lo que estamos viendo, ¿no? Gente que tiene 3 o 4 ocupaciones, no le alcanza para vivir, en fin, un montón de otros efectos que hablan de la economía real, que no está en la caja de herramientas del actual equipo económico. Ahora, digo, ¿qué futuro nos aguarda así en este hundimiento, si se me permite la palabra, ¿no?, de lo productivo, de lo comercial, porque ya no alcanza con, da la vuelta al mostrador y importa. Si no hay plata en el bolsillo, no se puede consumir, así traigas algo mucho más barato que lo que se hace acá. Así es, y ese es el problema que están viendo cuando uno analiza las cuentas, por ejemplo, fiscales nacionales. Las importaciones se están cayendo a pedazos.
hay se repite el mantra de que se está importando y que hay una sustitución. No se está vendiendo tampoco los bienes importados. Por lo tanto, hay un problema de demanda real. Los ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Por lo tanto, la consecución por ejemplo, de ropa, que es uno de los rubros que menos inflación tuvo en estos años. Si vos tenés si la tasa de inflación fuera medirlo, la variación de precio de la ropa, la inflación ya hubiera llegado al 0% seguramente, como quiere el gobierno, al 0, y pico, porque es un producto, un rubro donde los precios viven cayendo porque se traen importados, y aún así el rubro no funciona, o sea, no está dando. Te das una idea que no es un problema del precio, son los ingresos. Claro. Y los ingresos te marcan este motor que no está haciendo que arranque la economía, porque la economía argentina es básicamente economía doméstica. Lamentablemente no somos Holanda o los Países Bajos ahora, o no somos un país desarrollado donde tenemos una apertura y una estructura productiva diversificada que hace que podamos funcionar con motores vinculados al comercio exterior. Es muy poquito el país que vive así. El país que trabaja es un 20%. El 80% vive de las economías, de la economía interna. Y la economía urbana, principalmente la Pampa Húmeda, donde están los principales grupos poblacionales, están padeciendo este fenómeno. Y bueno, este es un esquema de hasta dónde se puede aguantar. Bueno, es la conciencia de que cambiaron las reglas, como algunos dicen, cambió la música, hay que cambiar el baile. Bueno, en esa es o aceptar estas reglas mansamente, o manifestar o plantear cuáles son las diferencias y cambiar las cosas, ¿no? Que para mí es lo que se debería hacer. Claro. Hoy provocar un cambio drástico para que esto pueda arrancar, ¿no? Por último, ¿por qué el dólar baja? Bueno, el dólar está bajando en el mundo. El dólar en Estados Unidos está bajando con respecto a todas las monedas. Lo que nosotros estamos siempre a contramano de la historia, atados en los momentos en donde no deberíamos estar atados, como en los 90, ¿no? Terminamos atados a un dólar que estaba abaratándose en el mundo. Bueno, cuando uno ve lo que está pasando alrededor, el real se aprecia, o sea, las monedas se están cubriendo. Nosotros estamos en el mecanismo contrario. El dólar en el mundo baja porque la Argentina está de alguna manera siguiendo esa tendencia. Y además tenemos nuestra música interna, nuestra dinámica interna. Los primeros semestres en la Argentina la tensión cambiaria siempre es menor, hay más oferta que demanda. Entonces siempre en los primeros semestres la economía argentina tiene un poco más de liquidez en términos de dólares porque hay liquidación de exportaciones, hay un ritmo, ingresos de dólares que vienen de empresas que están endeudándose en el exterior, o gobiernos provinciales que están saliendo a buscar plata al exterior, y cuando entran los dólares al tesoro del Banco Central. Por lo tanto, hay una oferta de alguna manera que hace calmar ese precio. Pero cosecha. Los segundos semestres. ¿Y viene la cosecha? Sí. Viene la cosecha, claro. Empiezan las liquidaciones. Nosotros estamos a días de arrancar los flujos importantes. Nuestro país, nuestra fiscalidad, María Herminia, es como una heladería en verano. Nosotros facturamos en diciembre y en enero, nosotros facturamos en abril, mayo, junio. Ahí es donde el tesoro se engorda en términos de recursos. Después hay que sobrevivir el resto del año como en cualquier otra actividad, para que lo entendamos. Y desde julio en adelante hay que hacer el aguante hasta llegar a la otra orilla, que es marzo, abril del año siguiente. Y es ahí donde se dan los problemas más duros de la economía. Lamentablemente coincide siempre con los periodos electorales, porque las elecciones son siempre en los segundos semestres. Esto es una mala definición política de alguna vez. Quedaron para fin de año cuando son los momentos más duros de la economía, pero bueno, es así, esta es nuestra realidad, vivimos de los activos primarios, y eso nos condena a esto. Este año podemos tener incluso algún tipo de compensación en materia de la balanza energética, pero no sirve de nada tener una excelente cosecha como la hemos tenido, o una excelente vaca muerta como viene siendo la promesa, si vos tenés un dólar tan bajo
que hace que se te vaya al colchón o a las vacaciones de verano o al exterior en turismo. Entonces, el esfuerzo que hace la economía por generar los dólares terminan yendo como por un tubo o al colchón o al exterior en viajes. Entonces, es un tema que hay que replantearlo desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la economía del país, ¿no? Pero básicamente de la economía, sí, de la política, si esto es el modelo que queremos, ¿no? Un modelo en donde el esfuerzo productivo se termine yendo en servicios turísticos o en compras al exterior, en plataformas, etcétera, en un país donde no podemos darnos ese lujo. Ese es el problema, ¿no? Gracias, Cristian, como siempre, clarísimo y aportando. Muchas gracias, ¿eh? Un placer y que tengas una buena semana. Gracias. Cristian Módolo. Cerca de Rosario, su puerto y los puertos de